A las 7:29 de la tarde del pasado lunes, el fotógrafo Alessandro Di Meo, situado en pleno corazón de la plaza de San Pedro, realizaba una fotografía realmente soñada, una fotografía simbólica, una fotografía que ha dado la vuelta al mundo con la rapidez de un relámpago. Sobre la mismísima cúpula, sobre casi la parte más alta, podríamos decir, de la plaza más sagrada de la Casa de Dios, caía fuego del cielo. Hay quien vio en esa escena una perfecta metáfora de lo que estaba ocurriendo. Tan solo unas horas antes, ya lo sabéis todos, amigos, un papa renunciaba a su sagrada labor y con ello un intenso seísmo de reacciones, suposiciones, curiosidades, tramas que esta noche queremos comentar. Vuelven a surgir nombres que parecían ya casi enterrados. Estamos en la resaca de las profecías del 2012 y sin embargo queda mucho que hablar de San Malaquías, de Nostradamus, del tercer secreto de Fátima o de la clave 11. Porque para más INRI, según los estudios de profecías, esto ocurría un 11 de febrero. Que habla de realidad y que habla de exageración. El inconsciente colectivo recibe un aldabonazo tremendo. En los últimos siglos no había ocurrido. Un papa que renuncia y medio mundo se pregunta ¿por qué? ¿Qué hay de fondo? Una primera oleada, como suele ocurrir, de aceptación. El papa es humano, está cansado, tiene 86 años, pero a las pocas horas muchos especialistas, periodistas y la gente de la calle decía: aquí ocurre algo que nadie nos está contando. Ayer viernes, a las 9:30 de la mañana, sobre el corazón de Rusia, fuego del cielo de nuevo. Dicen que el incidente más parecido a Tunguska ha ocurrido en los últimos 100 años. Tunguska nos parecía la vieja fotografía oscura de muchos árboles tumbados en un extraño y siniestro círculo. Tunguska era el peligro que viene de las alturas, la sensación de que somos muy pequeños y que vagamos por la inmensidad cósmica, tropezándonos a veces con lo inesperado. Pero Tunguska estaba muy lejano. Y al mismo tiempo que muchos expertos papales decían que no pasaba nada con la renuncia del Papa, tranquilidad, todo bajo control, esto es normal. Los mismos incluso que días antes habían hecho artículos riéndose de ciertas amenazas de asteroides, de el temor del ser humano, de lo llorica que es el ser humano con lo que viene del cielo, los mismos nos decían, nos gritaban en sus tribunas diferentes: no pasa nada, todo controlado. Lo que ha pasado en Rusia tampoco es para tanto. Sin embargo, que se lo digan a esos más de 1000 heridos. Ese cristal podía acabar perfectamente en la yugular o en partes vitales. Podíamos estar hablando de muertos que por fortuna no los ha habido. Que se lo digan a esas personas que se arrojaron al suelo en diferentes poblaciones creyendo que había habido una deflagración nuclear. Los expertos, que se lo digan a ellos. Eso de todo bajo control, no pasa nada. Porque la gran pregunta que se hace, repito, la gente normal y corriente, como vosotros o como nosotros, es si todo está tan controlado, si las personas hablan con tanta autoridad, con tanto mapeo o escaneo del espacio, con tanto conocimiento sobre dónde estamos, qué somos y hacia dónde vamos, no sé lo que es. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Nuestros mismos compañeros de deportes, con el buen trabajo que hacen, nos lo preguntaban al salir. ¿Quién decía eso del último papa? Le respondíamos ahora mismo nuestros compañeros: San Malaquías. Hay que hablar, el público, vosotros queréis saber. ¿Es cierto que se habla de un Pedro Romano? ¿Es cierto que un Pedro Romano es hoy uno de los futuribles papas? Pero lo que todo el mundo también quiere saber, evidentemente, es qué pasa con ese objeto u objetos que han surcado el cielo, que han estallado, que han provocado una luminaria impresionante. Bien, tenemos últimos datos, pero tenemos algo más sorprendente, que lanzamos al vuelo Lori 38. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un hallazgo que simplemente nos deja, bueno, con esa sensación ante todo lo profético. Todo puede ser interpretable y reinterpretado. Todo tiene diferentes matices, pero hay un documento que quiero directamente que leas a toda la audiencia.
Pues este documento es la cuarteta 41 de la segunda centuria de las profecías de Nostradamus. Y dice así: la gran estrella durante 7 días arderá. Nublado hará 2 soles aparecer. El gran mastín todas las noches aullará. Cuando el gran pontífice cambie... Últimos datos, teletipo, porque ¿qué pasa con ese objeto? Ese asteroide, ese meteorito, ese cometa, ese bólido, lo que sea. ¿Se están buscando sus fragmentos? ¿Ya hay fragmentos? Buenas madrugadas, Iker. Pues mira, no hay fragmentos, todavía no se han encontrado. Se están buscando en el lago Chebarkul, que es donde presuntamente ha caído uno de esos meteoritos, porque se cree que han sido varios. Al entrar en la atmósfera se han roto de un gran meteoro y esos meteoritos han caído en diversos lugares. Aparte de en el lago, se está buscando en otros 3 lugares donde presuntamente los vecinos han visto que algo explotaba, algo estallaba. Lo que se sabe hasta el momento, una roca que en principio decían que podía medir unos 10 metros de diámetro. Vale, pues ya vamos por 17 metros de diámetro, se decía que tenía una masa de 7.000 toneladas, llevamos por 10.000 toneladas de masa y una energía desprendida en el choque que era de 500 kilotones, lo que equivaldría a 30 bombas de Hiroshima. En un principio se decían que eran 20, pues no, ahora ha sido mucho más, 30 bombas de Hiroshima. El impacto es el mayor que ha causado un meteorito y el que ha sufrido la Tierra en los últimos 100 años, como apuntabas desde Tunguska. Por el momento no se han encontrado ningún tipo de fragmentos, pese a que en Internet hay gente que ha puesto a la venta presuntos meteoritos que al parecer no son tales. Más de 1.200 personas heridas. 3 de ellas están en estado muy grave. La mayoría han sido por cortes que se han hecho al estallar en esa explosión que causó. Pues cristales. Estaban muy cerca de los cristales. Muchos de ellos eran niños. Más de 300 niños heridos en las escuelas. Y mucha gente, como también apuntabas al principio, creyó que era el fin del mundo. Describían esa luz como una luz irreal. Primero hubo una luz irreal que iluminó todos los salones de la clase, decía un profesor. Este tipo de luz no existe en la vida, solo en el fin del mundo. Algo más, porque hoy es importantísima vuestra participación para el tema meteoritos, para el tema OVNI, para el tema renuncio del Papa. Hoy es muy importante que hagáis el programa más que nunca con nosotros, porque aquí va a haber grandes tertulias. Queremos que, como ya tenéis casi toda la información, que recibáis contenido que no os va a dar nadie más, pero aparte, por supuesto, que opinéis. Vías de contacto abiertas. Vamos con esas vías de contacto porque ya nos están llegando además informaciones, antes incluso de empezar el programa, de personas que están viendo esta misma noche en los cielos algo parecido a luces anaranjadas, es lo que describen. Luz anaranjada circular en el cielo hacia las 12:30 de la noche. De esta noche. En Córdoba, eso en Córdoba, bueno. En Córdoba. Javi, seguiremos muy atentos. Javi, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... Ahora nos contarás porque has podido hablar con españoles que se tuvieron prácticamente que tirar al suelo pensando que era una deflagración nuclear. Sí, gente que estuvo allí, que recuerda esos momentos como unos momentos de gran tensión y que, nos van a contar de primera mano cómo se vivieron esos minutos en los que no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Estamos muy atentos, por supuesto, con Fermín Agustí, con Noel Calero, nuestro compañero de los mandos, toda la información que esté llegando, porque quizá en alguno de los momentos tenemos que conectar directamente con espectadores y oyentes. Nos lo decía Esperanza Serrano. Esperanza Serrano nos decía que podía ser que alguien le explique esto. ¿En Córdoba, 12:30 de la noche? En Córdoba, dice, luz intensa naranja circular bastante grande, imposible que fuera un avión, pues la luz se vería más pequeña y más lejana. En un principio iba a una velocidad lenta, constante, y luego ha empezado a ir más rápido en dirección este, pero de repente ha girado hacia el norte y ha desaparecido. Vamos a dar las vías de contacto. Iker, Milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google Plus nos pueden buscar en Nave del Misterio. Todo coordinado por Guillermo León, que tengo que decir que ha hecho un trabajo realmente impresionante. Nuestro compañero Guillermo, a través de ikerjimenez.com y las redes sociales, impresionante. Emitiendo vídeos, opiniones al minuto. También es la nueva forma de los medios, ¿no? Al minuto. Grabaciones, testimonios. Nos quitamos el sombrero, Guillermo, con tu trabajo. Ahora estará muy atento, registrando cualquier tipo de información. Información como la que tiene, cómo no, nuestro compañero número 1. Por cierto, mi profecía se cumplió, número 1, y se reafirmó esta semana, el maestro del Prado. Le vamos a llamar ya así. Le vamos a llamar maestro del Prado en vez de Javier Sierra directamente. Javier, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Vaya semanita. Vaya semanita, sí. Intensa, fascinante, y la verdad que de esas que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado vivir, en fin, desde hace muchos años, ¿no? Es que además el compañero Diego Marañón
me decía, es que esto llega a ocurrir de alguna forma, y Guillermo también, digamos que asentía a través de las redes, ¿no?, en la comunicación febril que hemos tenido trasvasando datos. Me dice, esto llega a ocurrir hace un mes y pico, en la última semana de diciembre, renuncia del Papa, Tunguska en vivo sobre una ciudad en Rusia. Bueno. Y no olvidemos otro factor, los medios de comunicación han estado bombardeándonos también en esta semana con la proximidad de un asteroide, el 2012 DA4, que pasó ayer, ¿no?, muy cerquita de nosotros, por debajo de las órbitas de muchos satélites artificiales, más cerca que ningún otro cuerpo celeste detectado jamás por la ciencia moderna, y todo en una conjunción que realmente ponía los pelos de punta. Estamos todavía impactados, hay que decirlo, ¿no? Es que incluso los ecos de este misterio del bólido extraño de Rusia llegan hasta nuestro país y ahora lo vamos a contar. Se están viendo cosas en los cielos y muchos piensan que puede tener que ver con este fenómeno de los meteoritos, pero curiosamente llevábamos una semana con sesudos hombres que nos quitaban cualquier tipo de temor. Algunos incluso, es curioso, de todo tipo de rango y conocimiento científico y periodístico, aseguraban que era una paranoia compartida la de ese miedo al espacio exterior y que era imposible que ocurriese lo que precisamente ha ocurrido, lo que era inimaginable. Y ahora abrimos tertulia, por supuesto, y damos todos los datos. Javier, es que los ecos de esta explosión en los cielos extrañísima lleguen hasta España. Sí, la noticia del meteorito ruso ha impactado tanto que inmediatamente muchos ciudadanos se han puesto en contacto con diversos medios de comunicación advirtiéndoles que ellos también han visto cosas sobre los cielos de nuestro país. Claro, virtualmente es imposible, es decir, estamos hablando de una distancia de 7.000 kilómetros la que nos separa desde los Urales, desde la zona donde, en fin, se han vivido estos hechos impresionantes, pero a última hora de ayer ya surgían algunos testimonios desde los extrarradios de Madrid, desde Alcobendas, donde algunos vecinos se pusieron en contacto con varios diarios digitales advirtiendo que ellos, la noche anterior, es decir, a las 9:30 de la noche del jueves, habían visto ya una estrella bastante más grande que el resto del cielo, desplazándose lentamente y dejando un rastro de luz anaranjado cerca del polideportivo de la Dehesa Boyal en Alcobendas, en Madrid. Claro, los expertos inmediatamente consultados han descartado que tenga nada que ver con lo de Rusia, que tampoco tiene ningún tipo de asociación con esa piedra cósmica que ha pasado hace escasas horas cerca de nosotros. En fin, han tratado de minimizar el impacto diciendo que nada de esto está relacionado, creando, yo creo, que una sensación de incredulidad en la opinión pública. Claro, ¿Cómo es que nunca se habla de esto y de repente nada está relacionado cuando todo viene del cielo? Claro, y sobre todo, y lanza la primera cuestión, y por supuesto con la participación de todos los oyentes esta noche tan interactiva. Bueno, primero, por ejemplo, lo de la Cuarteta de Nostradamus es el único documento que sepamos, Santi, que une, entre comillas, claro, las dos posibilidades, pero nosotros mismos, hay que decirlo, Nostradamus, no sé qué opináis, es tan críptico que se puede sacar cualquier conclusión, pero eso del pontífice cambiando de terreno y 2 soles, de verdad que es un encaje de bolillo sorprendente, ¿eh? Hasta la referencia al mastín, ya que al propio Ratzinger se le ha llamado el Rottweiler de Dios. Es decir, parece que hay una conjunción de simbolismos, al menos curiosa. Desde luego las profecías, las cuartetas de Nostradamus son tan absolutamente ambiguas que se pueden interpretar de cualquier manera. Pero el hecho de por lo menos un cambio de estado en un pontífice unido a una serie de señales en el cielo, sí que efectivamente es muy llamativo. Bueno, luego comentaremos todo el material que tenemos sobre el Papa, desde el misterio de Celestino V, el Papa anterior que provocó algo parecido hace tantos siglos, y todo lo que está ocurriendo, repito, San Malaquías, si encaja o no, tercer secreto de Fátima, clave 11, ¿qué está ocurriendo? Pero, por supuesto, lo primero, el asunto de ese Tunguska, ¿se puede hablar así? A ese nivel de Tunguska. Desde luego, en otras partes del mundo, Carmen, ha habido más denuncias antes y después, que es lo curioso, Javier, antes y después. Mira, anoche de fragmentos. Anoche cuando estaba pasando el asteroide, a nosotros nos llegaban mails, pues muy poquito después, sobre las 12 de la noche, medianoche, a las afueras de Madrid, donde decía que se habían reunido para ver con prismáticos cómo se acercaba el 2012 al que has hecho referencia.
y nos decían que no era eso, que las descripciones que habían dado de cómo se iba a ver, que no era eso, que ellos estaban viendo una especie de pelota anaranjada que se movía y hacía como un zigzag, y eran las afueras de Madrid, con lo cual lo de Alcobendas que dices, ahora lo de Córdoba, casi las mismas descripciones, bolas como anaranjadas. ¿Qué puede ser? Pues no lo sabemos. ¿Tiene algún sentido? Yo hay una cosa que no acabo de entender, compañeros, y me gustaría saber vuestra opinión. Ahora tenemos científicos, por supuesto, que nos van a sacar de dudas, en parte, porque esa sensación que a mí a veces me exaspera de todo bajo control. Bueno, si todo está bajo control, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde viene esto? ¿Todo no está bajo control? Las excusas han sido múltiples. En el caso, por ejemplo, del meteorito de Rusia, lo que los expertos adujeron para justificar que no lo habían visto, que no se había detectado, que no se había despertado ninguna alarma, es que esa roca cósmica había penetrado en nuestra atmósfera por el lado diurno del planeta y, por lo tanto, había sido invisible a los instrumentos. Claro, pero entonces esto puede pasar mañana mismo otra vez. Efectivamente, puede pasar en cualquier momento sin que una roca de estas, en fin, sea detectada. No es que pueda pasar en cualquier momento, es que los expertos dicen que hay más de 150.000 2012 como los que han pasado al lado de la Tierra, y hay tan solo identificados un 1%. Es decir, los que no están identificados, que es el 99% restante, pueden ser más grandes que este y pueden pegarnos un pepinazo en cualquier momento, que yo creo que, si no es por casualidad, como este que lo identificaron por casualidad desde Granada, no nos enteramos que este existe ni que va a pasar tan cerquita de la Tierra. En Rusia, además, pueden empezar a pasar cosas, porque las autoridades, las máximas autoridades del país, se han alertado por lo sucedido y empiezan a darle crédito ya a esos proyectos científicos hasta ahora muy minoritarios y en fin, de poca relevancia pública, que son los relacionados con los NEOs, ¿no? Los Near Earth Objects, los objetos cerca de la Tierra, que en Estados Unidos sí que tenían cierta financiación, pero que en Rusia, hasta la fecha, pues no, además dice que son ¿no? muy caros. Uno de los ministros, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, así se llama, dice que él lo plantea en la OTAN. Que planteó en la OTAN, oye, ¿por qué no hacemos un lugar desde donde se vigilen este tipo de meteoros mucho antes de que ocurriera esto? Y se descojonaron de él en la OTAN. O como se diga, porque decían que para qué iban a gastarse tanto dinero si esto de verdad pues no tenía sentido, si no había meteoritos que hubieran causado grandes desastres. Pues mira, pues en este 1.200 heridos. Eso es, 100.000 viviendas afectadas. 100.000 viviendas, es posible. 100.000 viviendas. 6 ciudades diferentes, por lo que yo no sé si son más. Seis. Bueno, es que si nos ponemos a repasar cifras, estas empiezan a ser bastante espectaculares. Claro. El cálculo de daños, que desde luego es muy prematuro todavía y que se completará en las siguientes semanas, causado por este sobrevuelo de un meteorito y su estallido en el aire, que incluso algunos llegan a pensar que esto no ha impactado, no vamos a encontrar ningún cráter ni nada por el estilo. Pero hay fotos de un cráter, ¿no? Sí, hay fotos de un lago exacto, de un agujero en un lago helado, ¿no? Pero lo que dicen es que el cálculo de daños ronda ya los 25 millones de euros, casi todos en cristales de ventanas, hay que subrayar. Ha habido algunas fábricas que yo he visto con grandes daños, incluso en estructura. Una fábrica de zinc, concretamente, porque además es que resulta que Chelyabinsk es sus habitantes lo llaman popularmente Tancogrado. Es una pieza clave de la industria militar rusa, es uno de los sitios donde se fabrican, lo llaman Tancogrado porque se fabrican todos los tanques allí, donde se fabrica tanques, armamento pesado, incluso hay una instalación nuclear enorme donde se procesa plutonio y donde se almacenan prácticamente la totalidad de los combustibles agotados de las centrales nucleares rusas. No ha habido daños en esa zona que se sepa. No, pero podía haber sido... Y un cementerio de desechos nucleares también está en la misma Podía haber ciudad. sido terrorífico justo en esa zona. Y es que lo que planteaban Carmen y Javier tienen toda la razón. Es que realmente tenemos un objeto que desarrolla 500 megatones de potencia que se nos ha venido encima y que no lo hemos visto hasta que lo hemos tenido justo encima de nuestras cabezas. La verdad es que, por muy responsables que sean nuestros dirigentes a nivel internacional, creo que algo debería hacerles pensar esta circunstancia. Es curioso porque nos da la sensación, sincera, por eso hacía yo la primera fotografía, un poco hilando los temas de esta semana apocalíptica, podemos decir, no lo sé, desde luego muy movida, muy intensa, pero un acontecimiento como el ocurrido sobre el corazón de la vieja Unión Soviética de inmediato nos pone la postal en la cara de lo poco que somos, ¿no? De lo humilde que somos ante la naturaleza cósmica.
y que pueden pasar estas cosas constantemente y que todos nuestros medios sirven relativamente. Es más, hemos hablado, Javi, con un periodista que se encuentra allí, que ha podido tener acceso directo a testimonios y al estado, ¿no?, de las cosas después de la gran deflagración. Luego compararemos con Tunguska, que sigue siendo un hecho absolutamente misterioso, que nos quieren explicar una y otra vez y que creo que nadie ha explicado. ¿Quién es este periodista, Javier? Este periodista es Xavi Colás, que es corresponsal del Mundo en Rusia. Es una persona que además, y lo vamos a escuchar contándonoslo, se encontraba inmerso precisamente en un proyecto que tenía que ver con Tunguska, ¿no? Él estaba rescatando la historia de Tunguska, hablando con expertos en meteoritos y en asteroides, y de repente, esa mañana en la que cae ese bólido sobre esta ciudad, descubre que todo lo que estaba investigando se ha convertido en la pura actualidad. ¿Eso es un inicio de novela o no? Totalmente. O sea, comentaba el periodista, ha charlado con nuestro compañero Javier, prácticamente que tenía, ¿no?, el portátil escribiendo en esto sobre Tunguska, y va y Tunguska se le viene encima, ¿no? Como diría Obélix, el cielo se nos cae sobre la cabeza. Vamos a escuchar algunas cosas brevemente, pero es que son muy, muy gráficas, ¿no? Como ven, periodista ha recogido un poco escenas. Escuchamos. Todos describen exactamente lo mismo, una luz blanca muy brillante que se mueve a lo largo del cielo, que en algunos momentos les llega a cegar, y después un silencio y a continuación justo un estruendo enorme que sacude incluso los muros de las casas. Mucha gente pensó que se trataba de algún tipo de ataque aéreo, y con los que he hablado incluso pensó que era el fin, que se trataba de una explosión nuclear. Solo después del estallido hubo un momento en el que todo el mundo se quedó, o mucha gente se quedó tirados en el suelo, y como me contaba uno de los testigos, se levantó y vio que no había ningún hongo nuclear ni ningún tipo de imagen apocalíptica, y fue entonces cuando la gente empezó a asumir que había pasado algo extraño, pero que no era un ataque nuclear. No era extraño, no era un ataque... No, sí era extraño, no era un ataque nuclear, pero ojo, es que esta semana y no otra, se recibe la noticia de que se cae parte del sarcófago del reactor número 4 de Chernóbil. Hay que imaginar, si en ese centro de Rusia tienen información, que la tenían, de que por la nieve, por lo que nos cuenten, fíjese usted de lo que nos cuenten, claro, a estas alturas, nosotros que hemos investigado un poco en Chernóbil, Santiago que estaba en Chernóbil, de lo que nos cuenten o lo que pase, lo que se dice, la primera noticia es: se cae la pared, una de las paredes que cubre el reactor 4, el más dañado, el reventado de Chernóbil. Se lanzan fotografías con una superficie de 600 metros cuadrados hundida. Nos recordaba un poco a Fukushima realmente la imagen desde dentro de la central. Parece que es una pared con un revestimiento que no llega, digamos, al núcleo del problema. Pero claro, por un momento yo imaginé a estas personas que se lanzaron al suelo, que ven esa luz cegadora, como se contó en Chernóbil. La descripción de Chernóbil es un sol que sube hacia arriba, un sol que sube hacia arriba y vuelve a caer en la tinaja del reactor número 4. Ese resplandor, seguramente contado por parientes, por gente, eso ha marcado. Y saber que esta misma semana había problemas en el reactor de Chernóbil. Uno puede pensar, o sea, es un terror ancestral y atávico. Pero hay más escenas con tremenda fuerza. Incluso hay gente que se ha lanzado a intentar buscar pues los cráteres para ver si encuentran un resto de meteorito, y incluso la policía ha tenido que controlarles un poco para que no se metan en cualquier lago a hacer submarinismo y encontrar la muerte en lugar de encontrar un trozo de meteorito. También desde la política, desde la religión, pues muchos han intentado arrimar el ascua a sus sardinas. Algún líder religioso ortodoxo de aquella zona que ha dicho que también puede ser una señal de Dios para que miremos más al cielo y menos a nuestros problemas mundanos, hasta el líder nacionalista radical de Rusia, Vladimir Zhirinovsky, que anoche aseguraba que no se trataba de un meteorito, sino de Estados Unidos probando un nuevo tipo de arma. Una semana de señales y también la conspiración, evidentemente, flotando sobre este ambiente. Pero que yo estoy aquí, en este caso, en mitad del estudio 1 de la SER, con un flexo, Javier Sierra a un lado, Carmen al otro, flanqueándome, más allá, más en la sombra, Javier Pérez Campos y Santiago Camacho, Fermín y Noel delante, y tengo una sensación un poco de un extraño sueño, ¿no? Contar a los oyentes
que un Tunguska, que es la vieja imagen que todos hemos leído en los libros, algo que nunca iba a volver a pasar, algo que ocurrió por fortuna, decían, y es así, en uno de los lugares más remotos del planeta Tierra, algo que dejó cientos de miles de árboles mirando en el mismo sentido, algo que vieron como un sol que emergía. Bueno, pues estar contando que esto ha pasado ayer me produce una sensación de verdad rarísima. El caso de Tunguska, que está en la retina de todos los que nos hemos interesado por estas cuestiones, surge el 30 de junio de 1908 a las 7:17 de la mañana. También es una aparición o un incidente muy madrugador, ¿no? Y en este caso los cálculos que se actualizan cada cierto tiempo sobre las causas y el impacto, los efectos de aquello, es bastante sorprendente. Se habla ya de 80 millones de árboles afectados. 80 millones de árboles afectados en un radio de unos 2.150 kilómetros cuadrados, un radio que cuando es contemplado desde cierta altura muestra un aspecto muy curioso, es como una gigantesca ala de mariposa, como si cualquier cosa que hubiera estallado sobre ese lugar lo hubiera hecho a unos cuantos metros de altura y hubiera dejado toda su potencia devastadora liberada para, en fin, hacer descarrilar el Transiberiano, desplazar en fin, decenas de tribus de las que no se volvió a saber nada. Es decir, algunos ciegos. Exacto, no sabemos tampoco el número de víctimas mortales que causó Tunguska, porque esto sucede en 1908, y lo que sorprende todavía más, lo que marca el acento de este misterio, es que tardaron los científicos rusos 20 años en ir al lugar. La Academia de Ciencias ya de la Unión Soviética, recién estrenada la Unión Soviética, decide enviar una expedición al lugar de los hechos, esperando encontrar un gigantesco meteorito de hierro que les podría servir para sus fundiciones. Ese fue el propósito final. No encontraron el meteorito de hierro, pero tampoco encontraron el cráter. Leonid Kulik y las investigaciones en Tunguska, pero es que hasta día de hoy, un siglo y 3 años después, bueno, y 4 años después, sigue habiendo incógnitas, no se han encontrado. Hay un inmenso debate entre quienes creen que han encontrado fragmentos que tienen que ver con Tunguska y quien dice que siguen poniendo problemas para llegar a la zona. Sí. Nosotros hemos intentado en diversas ocasiones que nuestro equipo de televisión vaya allí y hacer un reportaje sobre Tunguska, y te ponen todo tipo de trabas para que al final no vaya. Se han hecho reportajes. Sí, se han hecho algunos. Te estoy diciendo, de nuestro equipo, las veces que lo hemos intentado no hemos podido ninguna. Y sigue habiendo un debate, ¿no? Y se habla en los medios de comunicación, precisamente cuando ha ocurrido este hecho, de el meteorito de Tunguska, cuando no sé yo si está demostrado del todo que sea un meteorito. Ahora, lo que sí es indemostrable es, por ejemplo, esa teoría que entra dentro de la conspiración, y yo no sé, Santi, qué se está diciendo en el mundo de la conspiración, en un mundo global donde se comparte la información, en esas redes más clandestinas de alguna forma, ¿no? Claro, cuando los propios políticos dicen que ha sido un arma, uno se tiene que quedar impresionado, ¿no? Bueno, hay que ver el perfil del político que lo dice. Vladimir Zhirinovsky es el presidente del Partido Liberal Ruso y es un incendiario político profesional. Es un tipo muy polémico, que da unas declaraciones siempre muy exageradas, muy extremistas, y no solamente ha dicho que esto podía tratarse, no, él ha afirmado que se trataba de un arma secreta estadounidense, sino que además lo justificaba diciendo que el secretario de Estado John Kerry había estado intentando reunirse con Sergei Lavrov, su homólogo ruso, estos días, pues precisamente para advertirle de que esta prueba iba a tener lugar. Efectivamente, esa reunión sí ha tenido lugar, pero parece ser que ha sido porque ambas potencias están muy alarmadas por las pruebas nucleares de Corea del Norte y querían pactar una posición común. Pero Zhirinovsky ha arrimado el ascua a su sardina y ha dicho que bueno, que esto era básicamente por este arma secreta estadounidense que ha estado a punto de caerles encima. Es curioso porque precisamente esta semana también teníamos noticias de esa especie de experimentación semiclandestina de Corea del Norte, que es un país lleno de secretos, desde luego, y se hablaba de un terremoto, un seísmo provocado por estas pruebas balísticas extrañas y el retemblido hasta de un volcán. También se habla de seísmos a raíz de la aparición de este bólido extraño sobre Rusia. El incidente de ayer ha provocado terremotos. Sí, no es que haya provocado terremotos, los especialistas lo han descartado, que pueda ser lo mismo. Lo que pasa es que ha habido vecinos que han dicho que casualidad que ellos también vieron una especie de bolas de luz que caían
y acto seguido, segundos después, se producía un terremoto de 6,8 grados en una zona de Siberia. Están diciendo que no puede ser, que ese terremoto ha sido causado, ya saben dónde está el epicentro, además a cuántos metros bajo tierra ha sido causado y todo, y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero vaya usted a saber, también están diciendo que el asteroide 2012 DA no tiene nada que ver, y en cambio otros astrofísicos dicen que bueno, que es que estudiar la órbita, el movimiento por el que han caído los meteoritos, y que dentro de un tiempo verán si tienen algo que ver o no, con lo cual ya lo están poniendo en duda. Y ha habido además más casos, es decir, ha habido otra esfera anaranjada que ha cruzado el cielo de la bahía de San Francisco, es decir, sitio más poblado probablemente imposible en todo el planeta, delante de millones de testigos, y en Cuba también ha habido otro acontecimiento. También esfera anaranjada. Unos pescadores, sí, a las 8 de la tarde estaban pescando y de repente ven cruzar por el cielo una gran bola, lo describían ellos así, que dejaba una estela, con lo cual se está hablando de bólido, de meteorito, lo mismo. No saben qué es y no han encontrado tampoco ningún tipo de resto. Hay muchas instituciones muy importantes, además, que se encargan de la vigilancia, de alguna forma, de este tipo de objetos. Imagino que ahora en una época de crisis no es buen momento para nadie, pero sí hay una sensación de no control, ¿no?, sobre lo que ocurre en el espacio, aunque evidentemente el mensaje tranquilizador es que todo está bajo control, como ocurre con casi todas las cosas un poco extrañas. Vamos a saber un poco qué ha pasado con españoles que estaban allí en el epicentro de la catástrofe, entre comillas, pero antes me gustaría que nuestro público escuchase a algunos científicos y expertos. Es significativo lo que cuentan del peligro, esto es muy claro, que suponen estos objetos y el descontrol que hay, ¿no? Nuestro compañero José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología de ABC, y el director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla, nuestro amigo Miguel Gilarte, porque ambos, y yo incluso tengo que reconocer que a veces les he enfriado la pasión por el tema, diciendo, bueno, yo no sé, lo veo tan lejano, esto de los meteoritos. Ellos siempre, los dos, están diciendo, no, cuidado, Iker, que esto sí que es peligroso, pero no se cuenta. Les escuchamos. Tenemos un grave problema, porque yo pienso que el mayor peligro que tenemos nosotros son los asteroides. Yo creo que ni siquiera una guerra nuclear, ni siquiera las erupciones volcánicas. Nuestro planeta necesita ya una respuesta científica, yo creo que contundente y eficaz, ¿no?, para poder destruir o desviar el mayor peligro para la humanidad, que, como digo, son las amenazas de los asteroides, ¿no? Sigo insistiendo que lo más importante es detectarlos. Los grandes los conocemos, los medianos conocemos algunos, pero los pequeños, y los pequeños pueden acabar con una ciudad entera, esos no los conocemos. Y lo que hay que hacer es un toque de atención, porque antes o después habrá una desgracia, y habrá una desgracia grande. Esto ha sido un susto, pero si esa roca es un poquito más grande y cae encima de una ciudad, en lugar de heridos por cortes de cristales y por la onda expansiva, pues tendríamos miles de muertos. Semana de la renuncia del Papa. Después de ¿cuánto tiempo, Javier? ¿Después de cuánto tiempo? Celestino V. Ah, bueno, han pasado, fíjate, desde el siglo XII, desde el siglo XII, efectivamente. Es que estamos hablando... Sí. 800 años. 800 años. Ya ha pasado esta semana. Y algo parecido de Tunguska, 100 años, ¿no? O sea, por lo menos estamos ante una noche absolutamente histórica. Sí, donde se repiten ciclos extraños, eso es verdad, ¿no? Porque incluso, fíjate, en el caso de Tunguska, una de las cosas que se llegó a decir es que podría haber sido un fragmento de un cometa que en ese momento pasaba cerca de la Tierra, ¿no? Es algo que nos hemos olvidado, pero el cometa Encke, en el verano de 1908, es uno de los cometas, en fin, con órbita periódica perfectamente estudiados, estaba pasando cerca del planeta y algunos pensaron que quizá un fragmento fue lo que impactó, sin demostrar. Todo esto sin encontrarse, sin demostrar. No sabemos si fue antimateria, si fue un cometa, si fue un asteroide, si fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla, no tenemos ni idea. O cuidado, que es que recuerda las teorías de Kazantsev y Zaitsev, ¿no? También, que de podía la ser... Academia de Ciencias, hablando también uno de ellos de un artefacto desconocido que estalló, ¿no? Bueno, se ha hablado de todo, pero curiosamente había españoles, ¿no?, en una zona que nos puede parecer tan remota. Has podido hablar con algunos de ellos, Javier, y para resumir, ¿qué comentaban? ¿Qué decían? Pues hemos hablado en concreto con Benet Presas, que es concejal de turismo de Salou. Él estaba precisamente en esa zona concreta, justo en esa ciudad, en Chelyabinsk,
él estaba en un hotel junto a su gente, ¿no? A sus colaboradores que estaban viajando por toda Rusia, precisamente haciendo una labor de promoción de la Costa Dorada. Ellos se levantan esa mañana y dicen que no son muy testigos del sonido. Ellos descubren que está ocurriendo algo por la luz, por esa luz que algunas personas decían que era una luz irreal, ¿no? Pues ellos descubren que muchos confirman lo mismo, muchos testimonios, ¿no? Una luz irreal, una luz que no parece de este mundo, una luz con una gran claridad, y como ocurre en el arte, ¿verdad, compañero? A veces lo que sale en las cámaras no es exactamente lo que percibían los testigos in situ, ¿no? Debía ser una luz muy impresionante. Ocurrió en Chernóbil lo mismo, hay muchos testimonios de luz de Chernóbil, que es más, muchas personas tuvieron gravísimos problemas, no sé bien, Santiago Camacho, porque se quedaron mirando el espectáculo. Sí, en un sitio, además, el Puente de la Muerte le llaman, que tenía perfecto acceso visual directo con el reactor número 4, y ahí hubo un montón de gente que se quedó toda la noche mirando el espectáculo de fuegos artificiales, y muchos de ellos no pasaron las 24 horas siguientes. Claro, porque la lluvia seca de esa especie de materia del confín del universo les estaba atravesando. Algunos notaron, incluso decían, ¿no?, como un impacto. Dice, llovía pero sin llover. Es una de las declaraciones más impresionantes de Chernóbil. Grupo de ciclistas que cuando llegaron a su casa vieron que estaban con un moreno. Era el moreno de la muerte nuclear, ¿no? ¿Cómo quedaría de irradiado ese puente, que a día de hoy sigue siendo zona prohibida? Es decir, se puede ir razonablemente por casi todo Pripyat con tu guía, pero justo el puente, que efectivamente quedó irradiado directamente de todo lo que salía del reactor, a día de hoy es una zona absolutamente prohibida para los turistas, y no ha podido tampoco ser desmantelado ni ha podido ser desmontado de una forma segura, porque aquello todavía conserva una dosis importante de radiación. Y hilamos esto en una semana en la cual también Chernóbil ha sido noticia, porque las descripciones, Javi, si leemos los informes de los testigos, los que sobrevivieron y los que no, que dejaron plasmada su impresión, hablaban de luz irreal, que es de las pocas veces que yo, bueno, en algún caso de estos raros de ovnis lo he escuchado, ¿no? Sí. Pero una luz que no es ni artificial ni natural, que es muy clara y que debe impresionar mucho, pero incluso a nivel psicológico, ¿no? Tiene una carga psíquica muy fuerte ese encuentro. Y es lo que se refleja en los periódicos de medio mundo, lo que dice muchísima gente. Sí, y a posteriori lo que ellos notan es el efecto de la onda expansiva que hace retumbar los cristales del hotel. En ese momento todo el mundo se mete dentro, se alejan de los cristales porque piensan que pueden romperse en cualquier momento, pero tal es el impacto de lo que está ocurriendo que dice que toda la gente que está en la recepción del hotel sale fuera, 16 grados bajo cero, en mangas de camisa prácticamente, para ver lo que está ocurriendo, y solo es al cabo de unos minutos cuando entienden que ha ocurrido algo importante, porque empiezan a llegar los sonidos de las ambulancias, de la policía, empiezan a estrecharse los cercos para ver qué está ocurriendo en toda la zona, y bueno, dan detalles de todo tipo. Hay cosas, por ejemplo, como que las comunicaciones telefónicas se cortaron durante unos minutos por cuestión del impacto de la onda expansiva, y eso aumentó el pánico entre las familias que no sabían dónde estaban sus diferentes miembros de la familia, y que, bueno... O sea, colapso, digamos, de las ciudades... Claro, y creían por que un fenómeno así, ¿no? Y nos cuentan y nos dicen que, hombre, los grandes están más o menos controlados. Si un artefacto de este tipo cae a plomo, ¿qué provoca? O sea, provoca un accidente muy serio. Claro, estamos en el tiempo de Internet y se han difundido fotografías que no tenían nada que ver, de algunas minas y lugares muy célebres, incluso con fuego perpetuo, como si fuese el cráter de Rusia. O sea, es un poco la picaresca de la red, que llega ya a un nivel... Pero yo no sé si hay datos a este momento de la noche, Carmen, para saber si el cráter del lago helado que se ha publicado, hay que andarse ya con un ojo, porque uno no sabe lo que se publica, qué mandan las agencias y qué de verdad. Se ha hablado de submarinistas, aguas congeladas, pero ¿se ha encontrado algo? Nada. No, porque ha habido noticias que decían que sí. No. Ha habido buzos que se han sumergido. Es más, las últimas noticias es que el gobierno había censado ya lo que es los buzos, habían hecho que no se sumergieran más, y no saben si mañana o ya lo van a dejar para el lunes el volver a sumergirse, porque además no ven nada dentro de las aguas heladas. Dicen que está la visibilidad malísima y que no han encontrado absolutamente nada, con lo cual han acordonado la zona. Eso sí que se ha visto en fotografías, no dejan acercarse
acercarse a la gente porque muchos quieren sumergirse, y lo que han hecho es poner vigilantes allí en la zona hasta que los buzos especializados en eso vuelvan a sumergirse en esas aguas e intenten encontrar algo. Lo que sí han hecho ha sido analizar el agua donde supuestamente ha caído el meteorito. El agua de ese lago, que además ese lago da agua a mucha gente, que la gente lo bebe, con lo cual era un peligro. Y dicen que parece un meteorito bastante férreo, es decir, que tiene bastante hierro, pero que no hay ningún peligro para la salud de las personas que están bebiendo ese agua. Lo que siempre dicen, que luego vendrán enfermedades. Yo bebería embotellada. Ya, pues, y que tiene mucho gamma, mucho rayo gamma, dicho. ¿Radiación gamma? Eso es. No creo. Sí, pero sí que tiene radiación gamma, que ya se ha analizado, pero que no es, está en los límites de que no es peligrosa para el ser humano. Bueno, pues fíjese usted de lo que digan, ¿no? Yo desde luego no me fiaría mucho, pero porque uno se vuelve desconfiado con el tiempo. Pero de todas las imágenes que están surgiendo ahora mismo en estos minutos de lo que ha pasado, ¿qué es lo que más os llama la atención a nivel gráfico, a nivel periodístico, amigos, a nivel de reacciones? Yo he visto imágenes de mucha gente ensangrentada, sí. Y tú dices, ¿cómo que un meteoro en las alturas provoca esto? Es que es un contraste. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que está empezando a funcionar la sociedad de la información. Todo el mundo va con sus cámaras de vídeo a cuestas dentro de los teléfonos móviles. Luego te cuento de por qué hemos podido ver también todas estas cosas, que es un fenómeno muy ruso. Porque eso es increíble, es decir, en otras circunstancias y en otra época se hablaría de esta noticia, pero no tendríamos los vídeos, ¿no? que son realmente impactantes del fenómeno, no ya de las víctimas, sino del propio fenómeno. Bueno, dicen... Esas imágenes las tenemos porque en Rusia prácticamente la totalidad de los coches llevan una camarita que graba absolutamente todo el trayecto y todo lo que se hace con ese coche. ¿Por qué? Porque el caos circulatorio en Rusia es tal que los accidentes son continuos, y es más, hay picaresca de gente que se lanza a las ruedas de los coches para simular accidentes y pedir luego una indemnización, de tal manera que todos los conductores se han provisto de estas cámaras para grabar todo lo que sucede y poder aportar en un juicio pues esa grabación como prueba. Pues gracias a esa picaresca rusa tenemos imágenes absolutamente increíbles de este suceso natural. Hay una circunstancia que también están bregando ahora las autoridades, que es que no tenemos que olvidarnos. A día de hoy en la zona, esta noche hay 12 grados bajo cero y se ha quedado sin ventanas. Es decir, están repartiendo mantas, tienen un problema muy serio porque estamos en pleno invierno ruso y las ventanas son evidentemente necesarias, ¿no? Vamos a ver qué dice nuestra audiencia rápidamente. Sigo muy confuso con la teoría de es que venía por el lado diurno, no sé, venía por el extremo izquierdo, yo que sé por dónde venía, ¿no? La explicación, y por eso, oiga, es que no se puede hacer nada. Y claro, de repente el ser humano es consciente de que, pues eso, podemos ser bombardeados en cualquier momento por un montón de elementos. No lo teníamos en la cabeza. Es que era ¿no? lo que decía José Manuel Nieves, los meteoros de entre 5 y 10 metros de diámetro, este parece que podía ser más grande, no son detectables. O sea, no hay ahora observatorios que se dediquen a detectar a esos pequeñitos, sí a los más grandes. Por eso lo del 2012 que una cosa, otra información que ha salido ahora, ha pasado muy cerquita de la Tierra, pero es que en el 2080 dicen que tiene todas las posibilidades de impactar directamente contra la Tierra. Y este es más grande. No, el mismo, el 2012. Por eso digo, pero que este es mucho más grande comparado. Sí, claro, este se carga, 70 metros de aire. Este se carga gran parte del planeta. Vamos con los mensajes. Milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales nos pueden buscar en Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Queridos amigos de Milenio, la pasada noche del jueves 13 de febrero, alrededor de las 22 horas, es decir, 10 de la noche, estábamos en el jardín de nuestra casa mirando las estrellas como tantas noches y vimos en el cielo un cuerpo luminoso celeste avanzando a gran velocidad, sentido noreste. Realizó una elíptica descendiente estallando y emitiendo un gran destello anaranjado. Vivimos lejos de la gran ciudad, por lo que tenemos la gran suerte de ver un cielo muy despejado y sin contaminación lumínica. Residimos en el Vergel, muy cerca de Denia, Alicante. Lua y Álvaro nos lo contaban. Sobre las 0:50 de hoy se ha visto una especie de esfera anaranjada en los cielos de Jaén. Ha sido durante pocos segundos el tiempo que se ha podido observar, nos lo decía Isaac. Curioso, porque antes nos escribían de Córdoba y ahora de Jaén.
Bueno, si hay Y información, Denia, ayer. Fermín, seguimos muy atentamente esa información porque quizá haya algún testigo que haya podido captarlo, grabarlo, ver algo y sería muy interesante. Si tiene que ver, si es un fenómeno concomitante, si está pasando algo en los cielos, algo puramente natural, pero extraño para el ser humano, y tenemos información, buena es. Así que pues toda esa red de cientos de miles de amigos está ahora mismo en movimiento y vigilando las alturas. Esto sería un poco una alerta ovni forzada, ¿no?, por lo que está pasando. Y ovni porque son objetos volantes de momento no identificados, muy escurridizos. Pero es curioso porque en las últimas fechas ya no se vean, antes del incidente de la Tunguska moderna, vamos a llamarlo así, ya habíamos recibido informaciones de personas que veían cosas en los cielos. Muchos amigos pueden decir, hombre, es el impacto de la noticia y que todo el mundo ve cosas en los cielos, pero curiosamente los envíos eran anteriores y no siempre ocurre. Hay semanas, meses incluso, en los cuales no recibimos información de este tipo y hay franjas, ¿no?, flaps que dirían aquellos, franjas en las cuales las personas nos envían un montón de información, coincidente o no, de observaciones en el cielo. Nos enviaban también información de que al parecer en las últimas horas también un meteorito se ha podido ver en Japón. Tenemos que ver si esa información es cierta, habrá que investigarlo. Paula Plaza decía, creo que no podemos hacer tantas cosas contra los meteoritos como nos dicen o nos hacen entender. Lola García, en la Biblia dice el Apocalipsis, caerán bolas de fuego, aunque también dice que nadie sabrá ni el día ni la hora. Tania, está muy bien eso de invertir en recursos para repeler las amenazas que lleguen del cielo, pero habiendo tanto armamento nuclear almacenado por todo el globo, yo tampoco me sentiría mucho más segura que digamos. Ismael y Leira Santiago, vivimos a merced de la suerte, del destino, en el lugar que ocupamos en el universo. Eso sí, a diario, ¿no?, en cualquier sitio donde estés. Eso de verdad, planificar las cosas a mí me sorprende mucho, ¿no? Para 3 años, dentro de 4 años me voy a casar. ¿Verdad? Se escucha mucho. Antonio desde Sevilla dice, ¿habéis pensado en la posibilidad de que todo esto sea una prueba de HARP? Ya ha salido. Mira, el que faltaba. Me estaba sorprendiendo. No, evidentemente esto está bastante documentado, que es lo que se ve, y lo que se ve está bastante claro en las grabaciones. Lo que sí se habló es que si podía haber sido interceptado, y de hecho Russia Today hizo un primer informe sobre el tema diciendo que la unidad de defensa aérea de Urkunska, da igual, rusos, había lanzado un misil, el equivalente a los Patriot norteamericanos, y gracias a eso pues habían podido interceptar en el aire este aparato y minimizar los daños. La noticia ha sido desmentida por la defensa rusa. Hombre, hay algunos medios que tienen que ver con Rusia que, en fin, hay que ponerlos un poco ahí en el lavadero. Mira, Jorge Daniel dice, todo esto no ha ocurrido en diciembre, al final del año marcado, pero sí que ha ocurrido justo al final del año chino. El mismo día que empezaba el nuevo año chino, el Papa dimitía. Tenemos al gobierno en el punto de mira, vivimos una crisis mundial, tenemos un robot en Marte, aparecen plagas de sapos mutantes en Australia y llueven enormes meteoritos en Rusia. Y llueven también arañas en Japón, creo que era. Lo de toda la vida de Dios, ¿eh? O sea que... Los mayas hablaban, según los expertos, de un importante cambio de ciclo. Los mayas compartían la más importante deidad con los aztecas, Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Y curiosamente siempre he pensado que muchas de sus criaturas guardan una interesante similitud visual con los dragones chinos. Bueno, es el año de la serpiente chino, ¿no? Tendría algo que ver. Luego hablaremos mucho de simbología y significados para el planeta entero con el asunto de la renuncia del Papa. Veréis, yo no digo que sea así o no, lo que dicen los expertos. Es sorprendente, pero todos coinciden en que algo muy potente se está moviendo en las corrientes esenciales de este planeta. En Cádiz también han visto una luz anaranjada sobre las 22:45. Lo hemos visto varios que Córdoba, estábamos Cádiz. En una plaza de un barrio de Cádiz que se llama La Viña. Además hemos estado debatiendo en la misma plaza y sabemos que seguro que no era un avión. Javier, por supuesto, Fermín, si podemos, vamos intentando hacer una gestión, por ahí quizá tengamos a lo largo de este programa algunos testimonios grabados o alguna llamada para ver si tiene alguna coherencia todo esto. Carlos nos dice que la OTAN no, pero que en la base de Morón se está montando un observatorio que podría controlar todos estos objetos del hemisferio norte. Bueno, interesante información, sí. Vidal, no es casual lo atómico de la zona de impacto por los residuos. ¿No habrá magnetismos o algo parecido? Vamos a hacer una cosa rápidamente porque vamos a conectar con César Cabó, controlador de la torre del centro de control aéreo, el más importante de este país y uno de los más importantes del mundo, porque ha habido
ecos ovni, como suena. Es lo que faltaba para esta semana. Esto no es muy habitual. Esto sería un tremendo titular. Si ocurriese lo que vamos a contar ahora en los años 70, sería detectados en radar, doble exclamación, y la prensa muy interesada. Ya se está hablando también de ovnis al lado del meteorito de Rusia, ¿eh? Lógico Como también, siempre. ¿no? Con todo el remoce de información, muchas veces apócrifa y falseada y desnaturalizada, o igual no lo sé. Pero desde luego lo que ha pasado y se ha detectado en Barajas, nosotros podemos decir que viene por parte de uno de los grandes profesionales, de alguna forma científicos y técnicos, que vigilan nuestro cielo y los vuelos. Y además es que no es la primera vez, es lo más curioso. Antes, soluciones. Científicos como Francisco Anguita, catedrático de Ciencias Planetarias y una autoridad en la materia, siempre lo digo, o José Manuel Nieves, veréis qué curioso, nos hablan de qué se está pensando ya por parte de los científicos que creen que estos asteroides, bólidos, meteoritos son un problema grave para la raza humana. A mí el que me hace más gracia es uno que se llama B612. Se trata de algo que van a poner en práctica en un ensayo real en 2015 y que es una especie de remolcador de asteroides con un motor de bajo empuje, pero que a largo plazo podría cambiar la órbita del cuerpo que pudiera estar en rumbo de colisión contra la Tierra. Otra solución, fíjate, es una cosa tan tonta como pintarlos de un color que refleje muchísimo la luz solar, o que absorba mucho la luz solar, porque al hacer esto, y mediante un efecto muy bien estudiado en física, el propio Sol, los propios rayos del Sol, poquito a poco, podrían ir cambiando la dirección de ese asteroide y hacer que finalmente no chocara con la Tierra. Este mismo sonido que nos pone Noel Calero, Rendezvous 1, Jean-Michel Jarre, 1986, de alguna forma también parece un gran sonido, un gran rugido del espacio o de la propia Madre Tierra. La información se interconecta hoy como nunca y también surgen fantasmagorías, ¿no? Hay muchas personas que están relacionando aquellos sonidos, ¿os acordáis? De hum, el zumbido. Por cierto, algunas de las grabaciones en esta zona donde ha ocurrido el meteoro. Hombre, es mucho unir, o no, o pasan cosas que nosotros ni siquiera concebimos y que sí tienen cierta relación. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es sorprendente. La tarde de ayer, a las 20:03, y desde luego hay que agradecer que personal del ámbito del control aéreo español, que era un mundo absolutamente hermético, hable, como ya pudimos hacerlo hace un año y pico, de ovnis o de ecos extraños que pueden tener seguramente explicación. Ahora, como vais a ver, hay casos realmente complejos. Ha pasado, y no muy lejos de Madrid, en pleno corazón de la Piel de Toro, ha ocurrido algo que tenéis que conocer aquí en Milenio 3. Centro de Control de Barajas, César Cabo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Ha ocurrido algo que quiero que nos cuentes hace prácticamente unas horas, ¿no? Sí, bueno, eso fue ayer por la tarde. Yo estaba de turno de tarde en el centro de control y entonces, al parecer, había unas trazas radar extrañas y, claro, alguien lo vio y, de hecho, vinieron a mí. Y, bueno, pues era en una de las pantallas radar. El espacio aéreo está dividido en pantallas, en sectores. Cada sector es un trozo geográfico de España en el aire. Y entonces había un avión, que no sé si era de Air Nostrum, ahora mismo me dudo, creo que era un Air Nostrum, que la pantalla veía el controlador, bueno, la controladora en este caso, que había dos trazas, o sea, como dos puntos al lado del avión, sin identificar obviamente, porque es un radar primario que no identifica, pero se veía que iban como escoltando aparentemente. Entonces le preguntó la controladora al piloto si veía algo. ¿Y es normal eso, César? Es decir, que haya dos puntos o dos señales escoltando un avión y que no tengas información. Hombre, es un poco extraño. Lo que ocurre muy a menudo, o sea, probablemente es un fallo del radar, como ya os comenté la otra vez cuando estuve en el programa, que eso pasa de cuando en cuando, pero cuando persisten en el tiempo y duran más de unos segundos, es cuando la cosa ya te llama la atención y pasa de anécdota a algo con un poco más de sustancia. Entonces ayer el caso es que podía ser una traza radar, un falso eco, o sea, el avión a veces, al rebotar la señal del avión, produce como un acople y hay un doble, ¿no?, del propio avión, pero en este caso eran dos, no era solo uno,
y se mantuvo durante mucho tiempo, o sea, se prolongó mientras el avión iba avanzando por la pantalla durante unas cuantas millas, y el piloto evidentemente no vio nada, o sea, no fue un avistamiento, era únicamente el controlador quien en su radar veía esas trazas. Los pilotos en su propio radar, en la anticolisión que tenían, no lo veían. ¿Es el acontecimiento más raro a este nivel de las últimas fechas? No, es que tampoco es muy raro. Yo creo que todos los días, como os comenté la otra vez, pasan ese tipo de cosas, quizá no con 2 ecos falsos, pero no tenemos ningún protocolo, de anotar cada vez que nos ocurre algo, o incluso si hay un avistamiento, ¿no? Que a veces hay avistamiento. Entonces ayer, a raíz de este suceso, en esa misma pantalla se acercó otra controladora, como estábamos comentándolo, y dijo, aquí es donde pasó el año pasado el avistamiento que tuve. Claro, yo recordé que justo fue en febrero más o menos, debe ser en febrero también, o principios de marzo del año pasado, en esa misma pantalla, en ese sector aéreo, esa zona geográfica de España, hubo un avistamiento. Eso sí que fue el piloto, no nosotros, sino un piloto que lo notificó. Cuéntanos, por favor, César, te escuchamos. Un avistamiento, por tanto, el lugar, la ficha que hacemos, ¿no?, de vuelo en este caso, nos lleva a más o menos febrero o marzo de 2012, sí. Misma zona del mapa de España, ¿y qué es lo que pasa? Pues aquí hay una controladora que está recibiendo instrucción. Bueno, constantemente hay controladores que vienen y pasan un periodo de instrucción con un controlador al lado que te supervisa, obviamente, y luego pasas unos exámenes y ya estaba recibiendo la instrucción, y vieron en la pantalla radar, pues lo que te he dicho, una traza, una traza radar, pero no identificada, una primaria, o sea, no era el rombito con toda la información de un vuelo, sino que de repente ven un puntito en la pantalla, pero que en vez de ir, o sea, con la estela que te decía de velocidad, pues esto iba a una velocidad disparatada. O sea, cruzó la pantalla en 4 barridos, cuando realmente lo cruzan pues en 30 y pico. O sea, aquello iba a una velocidad absurda, que es muy raro, pero claro, es que ningún objeto vuela a esa velocidad. O sea, 10 veces más que un vuelo convencional. Pues yo creo que sí, no sé exactamente si 10, pero vamos, 5, 6, 7, o sea, en unos cuantos barridos del radar, aquello había cruzado el sector. Entonces, bueno, les llamó la atención, pero como digo, pues se asume que es un fallo del sistema, del radar, porque no tiene mucha lógica. Y al cabo de unos minutos, en esa misma zona, después de haber ocurrido esa cosa un poco extraña, que es bastante raro, de repente hubo un avión, que era un avión británico, una compañía británica, que le preguntó a ella si le daba información, si tenía algún tráfico cerca, y bueno, pues claro, ella mira la pantalla y no ve nada, ve a ese avión solo en un espacio, bueno, pues de unas cuantas millas a la redonda no hay nadie, y el avión insiste y dice que tiene pues unas luces y que ve unas luces, o sea, el piloto está viendo unas luces, ella no ve nada, el piloto dice que ve las luces, que son unas luces que están parpadeando, que las tiene en un lado y luego se le mueven por aquí y por allí, y la controladora no ve nada y el piloto se va poniendo un poco nervioso, o sea, se nota por lo que me contaba ella ayer que estaba el piloto un poco tenso, y entonces ella le pregunta que le describa qué tipo de aeronave era. Bueno, descríbame usted lo que está viendo. Claro, nosotros no veíamos nada. Y el piloto dijo, no sé lo que estoy viendo. Que eso, francamente, que te lo diga un piloto, pues es bastante inquietante. ¿Intentó dar algún tipo de descripción aunque fuese somera, César, de la dijo, forma? No sé lo que estoy viendo, literalmente. Ayer me lo repetía y dijo, no sé lo que estoy viendo. Y eran una serie de luces, por lo tanto. Eran luces que parpadeaban y que se movían, entonces el avión, como estaba nervioso, pidió descender para un poco pues quitarse de ahí en medio, ¿no? No tenía por qué descender, era un avión que estaba sobrevolando el espacio aéreo, no venía a Madrid, pero pidió descender y cambiar de nivel. Entonces cambió de nivel y al parecer las luces aquellas también cambiaban de nivel. Pero bueno,